Muy buenas tardes, estimados estudiantes de apreciación artística. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy, 29 de marzo del año 2022. Grabaremos esta clase si todos están de acuerdo, o si no, lo manifiestan. Bueno, entonces, jóvenes estudiantes, para hoy tenemos una unidad nueva, nuestra última unidad, que es pintura. Recuerdo todas las unidades, empezamos con poesía, luego continuamos con cine, seguidamente arquitectura y ahora finalizamos con pintura. Esto lo hacemos en el propósito de formar seres integrales, seres complejos, completos, profesionales, universitarios y profesionales. Porque ustedes se están preparando para una sociedad diversa, más en nuestro tiempo que es propósito comprender y aceptar la diversidad y tener la mentalidad abierta para ese horizonte. Entonces, con esa justificación de la unidad, damos inicio a nuestra clase. ¿Qué más les puedo decir al respecto? La relación mayor que hay entre música y pintura radica en su materia prima. La materia prima de la música es los sonidos y la materia prima de la pintura son los colores. Y exactamente en ese sentido va la analogía, el paralelo, la similitud. Los colores son a la música lo que los colores son a la pintura lo que los sonidos son a la música. Y con esta clase yo sé que van a enriquecer su sentido de color, el colorido de su música. Porque a veces tenemos un solo concepto. Yo les comentaba, haciendo una cuestión práctica de la pintura con relación a la música, yo les contaba que ese mundo tan bonito de las bandas en el cual yo inicié, también como muchos de ustedes, últimamente ha perdido el color, porque acentúan mucho los graves. Y los graves, si se abusa de ellos, nos lleva a un color gris, a unos grises. Entonces las bandas han perdido color porque muchos instrumentos en su registro bajo pierden su sonido característico, ¿no? Entonces cornos, trompetas, trombones abajo casi suenan igual, casi suenan con un mismo timbre, pero en un registro medio y hacia arriba el corno suena corno, la trompeta trompeta, el trombón trombón, el fliscorno barítono, etc. Entonces sí que es importante tener muy en cuenta el colorido de la música. Y lo podemos enriquecer desde la pintura. Desde la pintura vamos a comprender los diferentes periodos, cómo eran los colores en los diferentes periodos y trasladarlo, hacer un ejercicio analógico, trasladarlo a la música. Es más, han habido algunas manifestaciones artísticas que han empezado en la pintura y después se han trasladado a la música. No han empezado en la música. Y me estoy refiriendo a un movimiento de finales del siglo XIX, de finales del 1800, llamado impresionismo. El impresionismo empezó en la pintura y de la pintura se trasladó a la música. Menciono el nombre porque por si alguien quiere ampliar. Por ejemplo, en Claude Debussy, con doble S Y. Claude Debussy es el más grande músico del impresionismo y ahí juega un papel muy importante el color. Bueno, entonces lo vamos a hacer desde los diferentes periodos, como para alistarnos a Historia de la Música 1, que ojalá yo pueda continuar en la universidad, ¿no? Porque ustedes ya lo saben y lo menciono ahora, soy OPS, acaba el semestre y quedo completamente desvinculado y Dios quiera me pueda vincular al siguiente, pero no es fijo, no es seguro. Esa fue la razón para que cuando se anularon los links de Zoom,
de la universidad, a mí no me enviaran la nueva conexión, la nueva conectividad con la otra plataforma, porque al ser yo OPS no tengo correo institucional, entonces ahí quedé. Fui a solicitar a la universidad y total que el señor encargado de eso, Camilo Benavides, ha estado en Tumaco y los monitores no se encontraban. Por ahora me ha tocado recurrir a Meet. Esperemos que la próxima clase ya lo pueda hacer desde la plataforma de la universidad. Muy bien, entonces vamos a desarrollar esta clase desde los periodos de la historia del arte. Entonces, rápidamente lo menciono. Tenemos una Edad Media que va desde el 590, cuando sube al papado Gregorio Magno, hasta 1492, el descubrimiento de América. Son casi 100 años. Son casi 100 años. Bueno, muy bien. Esa será la Edad Media. El siguiente periodo que pueden tomar apuntes corresponde al Renacimiento, que es todo el 1500, o sea, el siglo XVI. Ese será un segundo periodo, Renacimiento. Ahora los desarrollaremos, por ahora mencionémoslos. Un tercer periodo será el Barroco, que corresponde desde el 1600, que finaliza el Renacimiento, hasta el 1750, cuando muere Juan Sebastián Bach. Tenemos ese siguiente periodo, el tercer periodo. Vamos al cuarto, llamado Clasicismo. En la pintura se llama neoclasicismo. En la música se lo conoce como clasicismo nomás, en la pintura como neoclasicismo. Corresponde desde 1750, que ha finalizado el Barroco, a 1800, que finaliza el clasicismo y empieza el Barroco. Entonces, 1750, 1800, clasicismo. Todo el 1800, o sea, el siglo XIX, corresponderá al periodo llamado romanticismo. Y luego vendrán las tendencias del siglo XX. Son tendencias modernas, tendencias contemporáneas, hasta nuestros días del siglo XXI. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 8 por 5, 40. Entonces me dispongo a tomar lista. Entonces hay 40 personas. Ahí están todas en la pantalla. Y las pego aquí en Word. Y por favor me dicen el nombre del caballero que está en la grata compañía de Gabriela Meneses. ¿Quién era? ¿Wilson? Santiago. ¿Qué es su apellido? Santiago Nastar. Santiago Nastar. Santiago Daza. Ajá. ¿Estás ahí, Santiago Daza? Sí. Sí, bueno. Está en la agradable compañía de la señorita Gabriela. ¿Quién más está Profe, en pareja? profe, disculpe, allí en el Meet dice Abigail, pero mi nombre es Karen y no le puedo cambiar el nombre. Ajá, ¿cuál es su nombre? Karen Pianda. Karen Pianda, entonces no se preocupe, aquí Sí, la escribo Karen Pianda. Karen Pianda. Pianda. Listo, señorita. ¿Alguien más que esté con algún compañero, compañero? No. Ahí nomás. Bueno, continuamos. Perfecto. Entonces, lo vamos a desarrollar esto a través de los periodos y vamos a conocer también por cultura general las principales obras artísticas de la humanidad. Esto es importante porque hay momentos en el que ustedes son invitados por algunas personas o conocen un amigo. Veamos esto desde la parte coloquial. Habrá momentos en que a ustedes los inviten algún amigo o conozcan a una persona de otros campos, en la universidad, no sé, en una fiesta, en un baile, en una protesta, conocen a alguna persona de biología, de química, de artes.
Entonces ustedes ya van a tener una cultura general muy buena para, para poder entablar un diálogo, para que no vaya a ser todo silencioso ese encuentro. Además, con esto conoce el mundo y, y las personas que no tenemos la posibilidad de viajar a conocer las maravillas de la humanidad, grandes ciudades, otros lugares del mundo, lo podemos hacer a través del arte. Y como les decía en otra clase, no sé si a ustedes o a los compañeros del otro semestre, para mí es, y se lo digo sinceramente, como mi nombre, Franco Napoleón, para mí es más hermoso conocer una nueva película, leer un nuevo libro, escuchar una gran obra, es mejor que viajar a conocer la Torre Eiffel o conocer la Estatua de la Libertad, que de hecho también pues es una escultura, ¿no? Eso es. Entonces, aquí podemos conocer esas grandes obras de la humanidad. Entonces, tenemos aquí el título Arte del Renacimiento. Vamos a empezar estudiando unas obras que es importante que el estudiante universitario, el profesional, las conozca. Entonces, habíamos dicho que el Renacimiento corresponde a todo el 1500, o sea, el siglo XVI. Ese es el Renacimiento. Bueno, muy bien. Y todos habrán escuchado hablar que en el Renacimiento uno de sus máximos representantes fue Leonardo da Vinci. Bueno, pero ¿qué sucede en este periodo? Este periodo es el posterior a la Edad Media. La Edad Media corresponde a un teocentrismo. Todo giraba en torno a Dios, todas las actividades en torno a Dios. Y así igual era su música y su pintura. Pero en el Renacimiento ya las cosas cambian. Se coloca en el centro al ser humano. Esto se llamará homocentrismo o también humanismo. Entonces, el Renacimiento llega con el humanismo. Son dos movimientos en la misma época. Renacimiento, ¿por qué Renacimiento? Porque se rescató la cultura griega, esa cultura griega que tanto nos hablan en el colegio y nos remiten que viene de los griegos, que como decían los griegos, que como hacían los griegos, que como eran los griegos, etc. Entonces, el Renacimiento se revive la cultura griega del siglo de esplendor griego, que será el siglo V, IV antes de Cristo, o sea, el 400-300 antes de Cristo. Eso vuelve a ponerse sobre la mesa, sobre la intelectualidad, sobre el arte en el Renacimiento, en el 1500. Ese es el aspecto de Renacimiento, renacer de la cultura griega. Y el humanismo es colocar al hombre en el centro, humanismo, homocentrismo, y eso se dio en este periodo del 1500 del siglo XVI. Bien, entonces ya van a aparecer pinturas con seres humanos, con personas, y principalmente la parte más representativa de un ser humano, la que más la identifica, que será su rostro. Entonces, en esa línea va a ir el arte del siglo XVI, en torno al hombre como centro y del hombre principalmente su rostro, y el rescate de la cultura griega. Bueno, un tercer aspecto importante en el Renacimiento es que toma fuerza o casi aparece completamente no, porque desde finales de la Edad Media ya se empezó a hablar de la perspectiva. La perspectiva es la que nos incluye la dimensión de la profundidad. Está el alto, el ancho y la profundidad. Estoy hablando de la Última Cena. Entonces, ese es otro aspecto importante del arte del Renacimiento. El Renacimiento nos permitió cambiar de una bidimensionalidad a una tridimensionalidad. Bien, esas tres cositas: uno, rescate de los griegos; dos, el hombre como centro; y tres, la
tridimensionalidad. Y tenemos entre el máximo representante al señor Leonardo da Vinci. Como el Renacimiento es humanismo, entonces el hombre se cultivaba mucho, se estudiaba mucho, se cualificaba bastante, como ustedes se cualifican con apreciación de la música artística, estructuras, piano, conjunto instrumental, etc. Entonces, las personas de la Edad Media eran integrales, sabían de ciencia, sabían de arte, sabían de naturaleza, sabían de medicina, de muchas cosas. Eran integrales, muy integrales. Y esto eran todas las personas. Nosotros hemos escuchado hablar que Leonardo da Vinci, él era escultor, pintor, músico, astrónomo, naturalista y muchas cosas más. Y en primer momento se piensa de que solo fue él, inventor también. No, fueron todas las personas del Renacimiento, sino que de esa población tan integral, el que más sobresalió fue Leonardo da Vinci. Bueno, este personaje nació 39 años antes del descubrimiento, 40 años antes del descubrimiento de América. Nació en 1452 y murió en 1519. Nació en Italia, en Anciano, Italia, y murió en Amboise, Francia. En Amboise, Francia. Recordemos que en italiano la C con la H seguida de I o seguida de E suena aquí, que. Entonces ahí sería Anciano. Y en francés OI suena UA, Amboise, hasta la S, porque la E en francés no suena, al final no suena, a no ser que esté acentuada. Como esa E no está acentuada, entonces leeremos Amboise. Bien, él vivió en el periodo llamado Renacimiento. Renacimiento puede tener varios nombres, pero es un primer renacimiento. Entonces, alto renacimiento o primer renacimiento serán sinónimos, o simplemente lo denominamos como pintor, como personaje del renacimiento, sin decir primero o inicial o alto renacimiento. Bien, pero ese renacimiento es el italiano. Por la época, el Renacimiento empezó en Italia y más tarde se trasladó a otros países de Europa, del mundo de ese entonces. Y la escuela principal de Leonardo da Vinci fue la escuela florentina o fiorentina. Fiorentina si lo digo en italiano, florentina si lo digo en español, aunque también se enriqueció con la escuela romana. Esas dos escuelas, pero principal la escuela florentina, de Florencia, Italia, al norte. Y también pues en la Universidad de Florencia estudió, porque las universidades están desde la Edad Media, entonces no se van a asustar que en el Renacimiento ya hablemos de universidad. Y está enterrado en Francia, en Amboise. Bueno, ese es el personaje. No nos metemos nada porque no es historia del arte esto. Entonces ya tenemos una idea que Leonardo da Vinci nació a mediados del 1400 y murió en las dos primeras décadas del 1500. Ya lo ubican en un momento. El inicio del Renacimiento, la escuela florentina, y murió en Francia. Bien, aquí tenemos su cuadro más conocido. Todos lo han visto por lo menos alguna vez. La Última Cena fue pintado, discúlpeme, aquí hay un error, voy a corregir inmediatamente, 1495-1498 es la época en la que fue creada esta gran obra, La Última Cena. Bueno,
Aquí se aplica la tercera característica que les mencionaba del Renacimiento, la perspectiva. Tenemos un alto que va desde el piso hasta acá el techo. Ahí está el cursor indicando. Este es un alto. Tenemos un ancho o un frente que va desde este apóstol hasta este otro apóstol, desde este punto de la mesa hasta este otro punto de la mesa, o desde este punto del piso hasta este otro punto del piso. Entonces ahí tenemos alto, ancho, pero aquí también tenemos profundidad. Tenemos la profundidad. Miren, la perspectiva, que no sé si en su bachillerato les enseñaban. Tenemos una parte frontal, que es donde está la mesa, y una parte al fondo, la pared del fondo, inclusive, como víamos en el cine. ¿Cómo se llama esto en el cine? Cuando hay varias instancias, varios panoramas, varios puntos hacia el fondo. ¿Cómo se llamaba? Plano de... Y que para ello fue creado un foco nuevo, un objetivo nuevo llamado el gran angular, que era una lente nueva que sacaron en para la película El Ciudadano. A ver, por favor, ¿quién me contesta? Plano de profundidad. Plano de profundidad, muy bien. No estoy calificando participación, pero sí me gustaría saber quién participó. Yo, Andrés Felipe. Ah, bien, bien, felicitaciones. Y la película para ello fue la película para ello fue El Ciudadano Kane, ¿no? El plano de profundidad. Bueno. Perfecto, entonces ahí tenemos ese cuadro. De este cuadro se han dicho cantidad de cosas. Inclusive hay libros y libros, se ha regado tinta y tinta. Algunos charlatanes y otros con mucho fundamento. En el Banco de la República hay un libro de Solo la Última Cena y otro libro de La Gioconda, completo de eso. Entonces se dice que aquí hay muchos mensajes ocultos, como por ejemplo que aquí en la mesa, con este filo de la mesa se puede pintar una línea, y por los platos otra línea, y por más acá otra línea, hasta formar un pentagrama, y que cada pancito que aquí aparece en la Última Cena corresponde a una nota. Entonces dicen que Leonardo da Vinci quiso poner una melodía oculta aquí en este cuadro. Hasta una película hay al respecto. Entonces simplemente digo que hay que cuidarse de la buena literatura y de la literatura de charlatán de esta obra. Entonces con esta obra se empieza, arranca lo tridimensional, ya no obras bidimensionales, sino tridimensionales, con la profundidad. Y la profundidad no solo a la pared del fondo, sino más allá de la pared, el paisaje. Y a más de eso, tenemos que esto es un mural, y ese mural está al fondo de un corredor. O sea, tenemos una doble tridimensionalidad, una doble profundidad, la profundidad del corredor hasta llegar al muro y la profundidad de esta pintura que aparece en el muro. Entonces aquí está, miren, La Última Cena del 1400, aquí también debo corregir, me disculpan, de 1495, 1498. Aquí tenemos la profundidad. Entonces, esto lo han tomado un poquito en ángulo, ¿no? Pero si se lo toman en línea recta, se van a ver las dos paredes que conducen a la Última Cena. Y más encima, como les digo,
Como les menciono, el mismo mural tiene perspectiva, tiene profundidad. Entonces son dos profundidades que tiene este mural. Bueno, entonces esto en cuanto a la música nos deja una gran inquietud, jugar con la profundidad, porque la música se ha mantenido bidimensional. Sí, o tal vez unidimensional, porque los sonidos salen de un solo lugar. El sonido es tan rápido que uno no detecta que sale a ver, de que un violín puede estar a un extremo y el cello a otro extremo. Se necesita cambiar mucho esa posición para que se dé cuenta. Entonces yo les hablaba en la clase de apreciación de la música, en arquitectura, que los músicos debemos empezar a jugar con la tridimensionalidad. Sí, y eso es agradable. Y les vuelvo a mencionar el mismo ejemplo. Cuando haya un solo, no ponga el solista al lado de la orquesta o del piano o de la banda. Colóquelo en otro sitio y independícelo del lugar que por siglos ha ocupado. Entonces ahí ya vamos a tener una tridimensionalidad. Un músico en la mitad del teatro, otro músico en la parte de atrás del teatro y otro músico en el escenario. Ahí ya tenemos tridimensionalidad. Mire que hemos terminado hablando de esto. Inclusive uno arriba, otro músico abajo. Eso sería muy, muy lindo, ¿no? Entonces hemos visto la última cena. Y esto corresponde exactamente al momento que nos relata San Mateo cuando Cristo les informa que uno de ellos, de los apóstoles, de los 12, lo va a traicionar. Y ahí están preguntándose, ¿seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? ¿No? Hasta que pregunta Judas. Esto es muy sabido. Entonces, el Renacimiento viene con el humanismo. Aquí están los apóstoles, pero como seres humanos, no como ángeles ni como santos. Bueno, otro cuadro tenemos que avanzar es la Gioconda. La Gioconda hace referencia a ese no tanto a la profundidad, a la tercera dimensión, hace referencia al humanismo. Entonces ahí una persona ocupa el cuadro, no lo ocupa un santo, ni un ángel, ni un cielo, sino una persona. Y también sobre este cuadro que se pintó entre 1503 y 1519 se ha derramado mucha tinta y hay muchas teorías. Este es el primer retrato psicológico en el que emiten un estado de ánimo. La Gioconda se llama la Gioconda o también se puede llamar la Mona Lisa. La Gioconda persigue con su mirada al espectador. Si usted se hace a la izquierda, la Gioconda lo sigue mirando. Si usted se cambia a la derecha, lo sigue mirando. Su mirada lo persigue y lo cuestiona. Esa sonrisa le da un poquito de inestabilidad. O hay una burla o hay una aceptación. ¿Sí? ¿Está para decir algo o hay un silencio voluntario? Este es tal vez el cuadro, tal vez, más importante de la humanidad, para muchos, no para todos. Por eso no podemos decir, este es el cuadro más importante de la humanidad, pero sí es uno de los más importantes y para muchas personas, para un altísimo número de personas, es el más importante. La Gioconda, el primer rostro psicológico. Entonces aquí no se contenta con reproducir unas medidas geométricas, como por ejemplo que nos enseñaban en el colegio,
que del filo de la cabeza a los ojos tiene que ser la misma distancia de los ojos a la barbilla, y nos ponían unas proporciones. No, esto va a trascender allá, va más allá que cumplir unas proporciones ideales, griegas, apolíneas, equilibradas del rostro, no, de la persona. Esto, más que reproducir una cosa de proporción matemática, es un rostro psicológico, es ver una persona que siente, o sea, es el humanismo. Hay muchas teorías a quién corresponde el autorretrato. Inclusive dicen que fue un autorretrato de Leonardo da Vinci vestido de mujer. Entonces, esto hay muchas y muchas teorías. En todo caso, ahí está el ser humano. ¿Y qué podemos tomar de esto? Que en pleno siglo XX, a veces por afanes de nuestra época, por la indolencia de nuestra época, porque nos hemos acostumbrado a la violencia, a los abusos, nos hemos olvidado del ser humano como un ser central. Entonces nos invita el Renacimiento a volver la mirada a ese ser, a esa persona, el ser humano, y hacer arte para la persona, hacer un arte no para satisfacción egoísta, sino para conseguir una mejor sociedad, un arte que me lleve a denunciar los abusos a las personas, y en nuestro siglo XXI ya no solamente iría al ser humano como ser vivo, sino a todas las manifestaciones de vida, colocar en el centro la vida, el ser humano, o sea, volver a los tiempos del Renacimiento. Bueno, en clases anteriores hablábamos del número áureo, que es la divina proporción, y veíamos que con el número áureo, con esa divina proporción, con ese número de oro, se habían hecho desde los caracoles, desde algunas flores, hasta las galaxias, hasta el universo, está diseñado con esa proporción, el número áureo. ¿Sí? Ya lo vimos, no lo voy a repetir. Mirábamos también que la Gioconda está hecha con esa proporción, con el número áureo, que coincide con la serie Fibonacci. Entonces, miren, aquí está. Si usted toma un punto de un huesito que aparece aquí en la muñeca, viene hasta esta vertical del brazo y pasa por acá, por la cabeza, aquí me tiene el caracol que corresponde al número áureo y lleva hasta la punta de la nariz. Esas son las proporciones. Entonces, como la quinta sinfonía de Beethoven, también esta obra está hecha con esa proporción del número áureo. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos del Renacimiento. Un ejemplo que me habla de la perspectiva, de la profundidad, y otro ejemplo que me habla del humanismo, el hombre como centro. Entonces, hemos ilustrado con dos pinturas del Renacimiento. Por favor, ya a partir de ahora nadie puede quedar ignorante, ajeno a que estos dos cuadros corresponden a la pintura. ¿Estos cuadros de qué momento son? ¿Alguno me podría contestar? ¿De 1700? ¿De 1600? ¿De 1800? ¿De la Edad Media? No. Estos cuadros corresponden al Renacimiento. La Última Cena, antecitos del 1500, y la Gioconda, posterior al 1500. Esto es pintura renacentista, el hombre como centro. Bueno, aquí está Dios, Jesús Dios, pero igual los apóstoles son hombres, ¿no? Y aquí pues lo principal es la perspectiva. Y esa tercera dimensión se mantuvo quieta desde cuando fue pintada esta obra, 1498, hasta el siglo XX, cuando surgió, eso lo veremos de aquí en 8 días, Dios mediante, si Dios quiere, cuando surgió el cubismo. Tuvieron que pasar todo el 1500, todo el 1600, 1700, 1800, más de 4 siglos, para que aparezcan obras ya con más de 3 dimensiones. Y lo que aparece con más de 3 dimensiones será
el cubismo de Pablo Picasso. Esos cuadros geométricos, esos cuadros con las caras planas, con las caras como con diferentes planos. Entonces, una mejilla es una cosa plana, la frente es otra cosa plana, pero inclinada hacia otro lado, la otra mejilla es otra cosa plana, inclinada hacia otro lado. Entonces, toda esa mil perspectivas como entrar a una sala de los espejos en las ciudades de hierro o en los circos. Así será el cubismo. Entonces, esto permaneció por más de 4 siglos. Y por más de 4 siglos la música ni siquiera llegó a la tercera dimensión. Pero como ustedes son unas personas de mentalidad abierta y me entregan esos trabajos ya, me han enviado unos trabajos muy bonitos de apreciación artística, integrando música y arquitectura, y me da mucha alegría porque veo a estas personas son de mentalidad abierta. Miren, trascienden el concepto tradicional de música, música con música y por música y para música, y lo integran con otras artes, y se trasladan y se mueven y observan. Entonces, como yo sé que ustedes son así, entonces igual les va a quedar la inquietud en su primer semestre de trabajar la tercera dimensión, la espacialidad, la modulación espacial, esto se llama la modulación espacial en la música. Bueno, entonces hemos visto estos dos cuadros, ¿no?, de Leonardo da Vinci. Igual les enviaré estas diapositivas. Continuamos con otro grande. Mire, con que sepan esos dos grandes de la Edad Media, suficiente. Pero por lo menos van a tener dos artistas que nombrar del Renacimiento. No están ustedes en cero, su integralidad aumenta. El otro es el famoso Miguel Ángel Buonarroti o Michelangelo. Entonces, si es en italiano es Michelangelo. Voy a decir las letras en italiano. Michelangelo. Michelangelo, todo junto. Buonarroti. Bueno, entonces su nombre de nacimiento es... mira, ahí está, Michelangelo. Su nombre de nacimiento es Michelangelo di Lodovico Buonarroti. Él nació más tarde que Leonardo da Vinci. Él nació en 1475 y murió en 1564 a los 88 años de edad. La causa de su muerte fue una infección y asfixia. Está sepultado en una iglesia y su religión el catolicismo. Bueno, ellos se educaban raramente en universidad, ellos se educaban en los talleres de otro pintor ya renombrado. Entonces la educación de él fue en el taller de Domenico Ghirlandaio y también de Bertoldo di Giovanni o de Angelo Poliziano. Entonces en los talleres de ellos se cualificaban los nuevos pintores. Como les había dicho, el artista de la Edad Media es integral como la materia apreciación artística. Él era escultor, era dibujante, era arquitecto, era escultor, dibujante arquitectónico, pintor, arquitecto, poeta, ingeniero, contratista, escritor. Ya se dan cuenta que no es Leonardo da Vinci el único en ese sentido, sino que él también lo es. Michelangelo. Y Michelangelo se distingue por haber pintado la iglesia de San Pedro en Roma. El techo arriba lo pintó con una obra que se llama El nacimiento, la creación, una obra que se llama La Creación. Entonces él pintó el techo de la iglesia de San Pedro en el Vaticano, o sea, el centro de la cristiandad, y esa es la obra más sobresaliente de Michelangelo Buonarroti. Aquí está la obra. Mire, aquí está el techo. Esta obra, La Creación, fue
de 1511. Esto, ningún ser humano puede obviar este conocimiento. Aquí lo estamos brindando, ofreciendo. Mire, las personas, los directores de cine, ellos son personas integrales, ellos son unos gran lectores, ellos saben de pintura, ellos saben de encuadre, de color, de música para hacer sus películas, ¿no? Entonces, a veces hay mucha película moderna que referencia eventos antiguos. Inclusive hay escenas de películas que reproducen la escenografía de un cuadro de pintura, no siendo el tema de la película ese pintor, ni esa pintura, ni esa época, simplemente para enriquecer la película con algo extraordinario. Ahora ustedes, si pasan a ser compositores o arreglistas o intérpretes o improvisadores, es bueno de que tengan esta idea, estas ideas, estas imágenes de las grandes obras pictóricas de la humanidad, para que, créame, en el momento que ustedes se inspiren para una improvisación, puedan cerrar los ojos, imaginarse sus cuadros y con toda seguridad su improvisación, su creación, su arreglo, su interpretación se va a ver enriquecida. Entonces es necesario conocer esto. Por favor, toda la atención. Miren, este cuadro que ustedes lo han visto, la creación de Adán, en el que Dios hace un vínculo, casi toca el dedo del hombre, el dedo de Dios con el dedo del hombre, ese no es una obra individual, es una obra colectiva. Esto se llama el nacimiento de Adán y esto se llama la creación. Miren, acá está muchas escenas de la creación y dentro de todas esas escenas, aquí en la mitad, no sé si ustedes miren el cursor, sí, aquí en la mitad está el nacimiento de Adán. Esta pintura de Michelangelo Buonarroti, junto con las cuevas de Altamira, es lo más importante en la historia de la humanidad. En otro sentido, habíamos dicho que en cuanto a cuadros, pues la Mona Lisa, la Gioconda, pero en otro sentido, a nombre de toda la humanidad, lo más importante es las cuevas de Altamira, que son pintadas entre el 36.000 a.C. y el 14.000 a.C., las cuevas de Altamira, unas pinturas en una cueva oscura, no se saben cómo las pintó allá, porque con luz de antorchas, con luz de velas, con eso no la pintaron, porque si no hubieran rastros de ceniza, de humo, no se sabe cómo hicieron, pero esas pinturas son de una calidad extraordinaria. Picasso se refirió a las cuevas de Altamira diciendo que el arte, desde Altamira hasta la actualidad, no ha evolucionado, ha permanecido intacto. Eso significa que el arte no pasa de moda, que una obra no es mejor siendo más moderna. No, todo es excelente, así sea moderno o antiguo. Eso dijo Picasso. Aquí está, entonces, después de las cuevas de Altamira, el techo de la Capilla Sixtina, del Vaticano es lo más importante. Dice que el hombre se ha lucido en 2 ocasiones. Esto y Altamira. Dicen que el Altamira nuevo es la Capilla Sixtina. Que son 2 Altamiras, la Capilla Sixtina y... 2 Altamiras, las cuevas de Altamira y la Capilla Sixtina. O 2 capillas sixtinas, esta y las cuevas de Altamira. Bueno, ahí está, les participo esto. Con solo que sepan esto, este conocimiento, que ya no es un cuadro individual, sino que pertenece a todo un techo pintado, a todo un fresco, pues me doy por satisfecho y muy contento. Bueno, entonces aquí está la creación de Adán. Aquí alcanzan a salir dos escenas más de la creación, pero aquí está Dios y el hombre, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, esa escena que aparece ahí, la reprodujeron en una película
llamada Marcelino Panivino. Marcelino Panivino es un niño que quedó huérfano y él ve un Cristo todo sangrado, todo maltratado por el tiempo también, ¿sí? Ya abandonado allá en un archivo, y él todos los días va y le lleva un pan. Pues la película tiene algo de fantasía. Marcelino Panivino, la versión antigua, porque hay una versión nueva. Ese niño, como es huérfanito, está a cargo de unos monjes, ¿no? Y le deja el pan ahí, y le deja el pan. Y Cristo baja y come el pan. Entonces le dice, inclusive el niñito en su inocencia llega y le dice al Cristo: tú tienes cara de hambre, le dices, te voy a traer el pan. Y le deja todas las mañanas un pan a Cristo. Y la fantasía de la película, en un momento Cristo se suelta una mano del clavo de la cruz y baja y se va acercando a la mano del niño y le da la mano al niño. Eso son réplicas de la creación de Adán. ¿Sí? En otro momento, una gran obra, dicen que una gran obra musical, cinematográfica, dicen que esa gran obra es como el cuadro de la Capilla Sixtina, que casi se ha tocado Dios con el hombre. Por ejemplo, cuando se escucha la novena sinfonía de Beethoven, dice, no, es que esa es la creación de Adán. Ahí está tocándose el dedo Dios y Adán, Dios y el hombre. Otro momento en el que casi se toca la mano el hombre con Dios es en el Aleluya de Händel, que lo vamos a escuchar en este momento. Bueno, hemos escuchado algo de música también. Entonces, toda obra extraordinaria, hermosa, en la que sea una gran obra, se la puede catalogar como esta pintura, casi un contacto entre Dios y el hombre, casi tocarse Dios y el hombre, casi estar presente los dos seres. Bueno, hemos hablado de este cuadro, ¿no? Entonces aquí está más independiente, ¿no? Bien, ¿alguna anotación, alguna observación, un análisis de ustedes? ¿No? ¿No hay nada? A ver, nos detenemos un momentico para mirar si tienen alguna observación. Bueno, entonces espero que estén completamente atentos. Esto es otra obra. Entonces hemos visto 3 obras del Renacimiento. Entonces le preguntamos, por ejemplo, a Daniel, ¿cuáles son las 3 obras que hemos visto del Renacimiento? Daniel Delgado. Danilo Delgado.
¿Qué obras hemos visto del Renacimiento? La Última Cena, la Mona Lisa y la Creación. Listo, ya tiene tres referentes. Tres referentes, lo felicito, muy bien. Y aquí está el cuadro, ¿no? Bueno, entonces, esto se llama la creación y este se llama el nacimiento de Adán. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí está. Perfecto, hemos acabado el Renacimiento, todo el 1500, por lo menos tres obras. Y ahora nos vamos a la época siguiente, ya desde el 1600 hasta el 1750. Y vamos a ver el barroco. Y en el barroco sí vamos a ver un poquito más amplio, ¿no? Porque el barroco ya empieza a configurar la música de nuestro tiempo. Ya se empiezan a configurar las grandes obras, los músicos como grandes compositores, etc. Entonces aquí sí nos vamos a detener un poco más. Entonces vamos a hacer un resumen de cómo es el barroco, características de este movimiento. Entonces, el barroco corresponde a qué fechas. Le pregunto a Karen Pianda, consulten sus apuntes. ¿A qué corresponde el barroco? ¿En qué fechas está contenido? Señorita Karen. Sí, espérame un momentico. Ay, papi. Ay. Espérame, consulto los apuntes. Bueno, tranquila. Aquí la esperamos. Entre el año 1450 y 1500. No. Karencita, disculpe que le llame la atención en delante de él, no lo acostumbro a hacer, me disculpa. Hay que estar atentica, no, eso no corresponde al barroco. Tenga la bondad, Óscar Alfredo Ascuntar. ¿A qué fechas corresponde el barroco? Óscar Alfredo, si estás ahí, manifiéstate. Abre el micrófono. Espérame, voy a traer un cuaderno para apuntar quien no esté en clase. Espérame un momento. Entonces escribamos aquí la fecha de hoy, que es 29 de marzo 29 de marzo del 22. Esto es apreciación artística, ¿no? Último llamado, se le hace un llamado al ciudadano Óscar Alfredo Ascuntar. Parece que no está Óscar Alfredo, ¿no? Entonces le preguntamos a Sebastián Dueñas. No están. Profe, ¿me escucha? Ajá. Sí, señor. El periodo del barroco fue desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVII. Sí, está más cercano. Es desde yo lo dije, tenían que tomar apuntes, ¿no? Estas clasecitas son importantes, ¿no? Son importantes y para ustedes son gratis por la universidad pública. Entonces, no me refiero a usted, joven, me refiero a algunos otros. A veces, como no nos cuesta nada, como es pública, no aprovechamos. Mire, yo por mi sobrinita pago clases de violín 35.000 pesos la hora a la profesora Paulina,
pueden preguntar a la profesora de la red de escuelas egresada de la Universidad de Nariño, Paulina. Pago 35.000 por cada clase, 2 clasitas me importan 70.000, más el traslado de ella del Tambo a Pasto. Entonces, mire, estas clases son completamente gratis para ustedes. Imagínense que ustedes tuvieran que pagar 35.000 pesos cada que se encuentran conmigo. Obviamente, imaginarse, ¿no? Entonces, aprovechemos esto. Además, pues para compartirles, para mencionarles esto, no fue la mañana anterior que utilicé, ni esta semana. Modestia aparte, me perdonan que hable así. Llevo años leyendo. El manifiesto del Partido Comunista lo leí en 1989. El Quijote de la Mancha lo leí en 1985. Ustedes ni nacían. Sus padres tal vez eran niños. Cristo de espaldas en 1988. 100 años de soledad lo he leído 5 veces. He leído de todas estas cosas. Entonces son cositas que me han costado mucho tiempo y yo se las brindo con todo cariño, con todo gusto. Y hay personas que prenden el celular y se van y no aprovechan una cosa que no es de esta mañana que me puse a consultar. Yo la hago, como ustedes se dan cuenta, de memoria. Yo no estoy leyendo en los libros, simplemente las diapositivas son una guía para no olvidarme las cosas. Bueno, entonces el barroco, que lo dije, deben tomar apuntes, es de 1600 a 1750. Bueno, unas características de este periodo para dar una idea musical, para luego entrar a mirar las obras de arte del barroco que aquí están, ¿no? Sí, una cantidad de obras de arte. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características? El barroco es teatral. La principal forma en la música es la ópera, y la ópera es teatro. Por lo tanto, el barroco es teatral. Y si es teatro, me cuenta una historia. Por lo tanto, entonces, la historia que me cuenta va a ser el realismo, una historia. Por lo general ya verdadera, no de mito, sino verdadera. Y es teatral, porque es una obra de arte. Bueno, el barroco es un movimiento integral, no es de una sola cosa. Ahí se manifiestan muchas cosas y cosas extremas. Este concepto es muy importante porque por lo general algunos libros se limitan a dar una faceta del barroco, a decir que el barroco es matemático, intelectual, una cantidad de melodías encima de otras que se hace inteligible. Eso es cierto, pero esa no es la única manifestación del barroco. El barroco es un movimiento integral. El barroco le admite desde tonalidad, el tonalismo, lo que ustedes utilizan en su guitarra, en sus serenatas, pasando por el cromatismo, utilización de muchas escalas cromáticas, y inclusive, a pesar que es un movimiento de hace 4 siglos, más de 4 siglos, 4 o más de 4 siglos, a pesar de eso, que es un movimiento muy viejo, es muy rico en disonancias, es como si estuvieran tocando jazz. Entonces, el barroco es integral, tonalidad, cromatismo, disonancia. En lo religioso, cobijó los dos extremos, la reforma y la contrarreforma. Reforma protestante y contrarreforma católica, o sea, integró al protestantismo y al catolicismo. Va desde lo matemático, como algunas obras de Bach, hasta la libertad, porque en el barroco la partitura era una guía. La partitura no tenía que tocársela como nos la exigen ahora el profesor de instrumento, el director, muy fiel. En el barroco la partitura era una guía. El intérprete barroco era un segundo compositor. El compositor escribía la obra y el intérprete la acababa de componer con su aporte. En el barroco, a pesar de que es religioso, encontramos la parte pasional, vívida, como veremos en unas esculturas. Después, esto lo corroboramos después. Es pasional, es religioso y también es matemático, como algunas fugas de Juan Sebastián Bach y de otros compositores también. La música en el barroco no solamente es música, la música en el barroco hace referencia a llevar a sonidos un texto. Cuando lleva a sonidos un texto se llama música reservada, y cuando lleva a sonidos
una pintura se llama figuralismo. A diferencia de periodos anteriores de la Edad Media que prevalecía lo vocal, en el Renacimiento se ponen en igualdad de condiciones el carácter vocal de la música y el carácter instrumental. Las pinturas, como igual miraremos adelante, están enriquecidas con claros y oscuros. No es solamente gamas oscuras o gamas claras, son las dos cosas. También se nos da géneros sacros y profanos. La Edad Media era principalmente sacra, religiosa. Acá y muy poco profano, muy poco, en porcentajes inferiores al 10 al 5%. Acá ya se pone en igualdad de condiciones la manifestación sacra o profana de la música. Y va desde una piecita cortica como un minueto que ustedes tocan en su materia piano, hasta una ópera de 1 hora, 2 horas, hasta un oratorio de 1 hora, 2 horas. Eso es el barroco. Entonces ahí hemos dado unas características. Bien, y volvemos a la unidad que nos corresponde, pintura. Y vamos a hablar arte. Y vamos a hablar primero que todo de un escultor llamado Bernini, Gian Lorenzo Bernini, italiano. Mire, más joven que Leonardo da Vinci y que Michelangelo. Él nació en 1598, porque ya pertenece al periodo barroco, 2 años antes del 1600, y murió en 1680. Él fue escultor, arquitecto y pintor. Mire que la gama se va estrechando. En el Renacimiento eran integrales, acá se va estrechando. Ya no dice escritor, ya no dice ingeniero, músico, no. Arquitecto, pintor y escultor. Bien, principalmente trabajó en Roma. La religión ha sido la protectora de las artes. Y él es el máximo escultor del barroco. Pueden escribir, el máximo escritor del barroco es Gian Lorenzo Bernini. Después de estos datos pasamos a mirar sus obras. Aquí está. Éxtasis de Santa Teresa. Santa Teresa tenía momentos de éxtasis, o sea que ella se desdoblaba, ella llegaba a, mire, quedaba anulada tanto la razón y el sentimiento, el sentir, la emoción, la alegría, la emoción, la pasión, se ponía tan por encima que anulaba la razón. Y cuando se anula la razón por la pasión, por la emoción, se llega a momentos de éxtasis o de alucinaciones. Es el mismo caso cuando se toma yagé, pero en 2 contextos muy distintos, ¿no? El yagé, pues la sustancia lo impulsa, pero no solamente la sustancia, el contexto indígena, el contexto de la naturaleza, el contexto físico, de la física, de transgredir la materia. Entonces ella en otro sentido también transgredía la realidad, el realismo, y llegaba a un éxtasis. Y ella en ese éxtasis dice que hablaba con ángeles, hablaba con Dios, que veía ángeles como aquí. Esa escultura es una visión de ella, un ángel que le traspasa el corazón. Entonces ella se va a otro mundo, ¿sí? Ese es el éxtasis. Y como ven, miren, hay una imagen, ese rostro, acá donde aparece solamente la cara, el rostro, mire esa pasión que tiene ese rostro, no es un ángel. Y ella está caída en una posición no elegante, digamos, no una posición como la que tenemos cuando nos ponemos firme, cuando vamos caminando, es una posición libre. Entonces el barroco es libertad, el barroco también es pasión, como lo refleja el rostro, y el barroco también es detalle recargado. Miren, la cantidad de arrugas del vestido, es que no es un vestido que cae nomás, es un vestido en el que Bernini, Gian Lorenzo Bernini, coloca todas las arrugas que puedan sucederse ahí, tanto del ángel como de ella. Esta es una obra barroca, diferente al del Renacimiento, ¿sí?
Ya enviaré estas diapositivas. Entonces, aquí estamos viendo esto que es libertad, es pasional, ¿sí? Es teatral, el barroco. Eso es el barroco. Esta imagen, ¿no? Bien. Otra obra, David, el de la leyenda bíblica David y Goliat. Hay un David creado por un escultor renacentista. Ese David está en posición vertical, todo equilibrado, porque el Renacimiento es un movimiento también del equilibrio de las proporciones. Aquí al contrario, como este es un David barroco, también del Bernini, creado en 1623-1624, este David está inclinado, no está bien parado como el David, si no estoy mal, el David de Miguel Ángel, que está muy bien parado, en posición vertical, ¿sí? Acá no, está inclinado hasta un lado. Aquí se mira la fuerza que él hace para impulsar la piedra con su flecha, con su horda, y poderle ganar la pelea a Goliat. Mire, y voltea el cuerpo hacia atrás, y mire del rostro, frunce el ceño, y hace fuerza con la boca. El barroco es pasión, es religiosidad. Aquí hay un ángel, aquí hay una santa, es religiosidad, pero también es humanismo, pero también es parte humana, espíritu, cuerpo. Por eso les digo, el barroco es rico. Bueno, hemos visto el éxtasis de Santa Teresa, el David, todas las esculturas del Bernini, continuamos con el Bernini, y aquí encontramos la plaza del San Pedro en el Vaticano, el centro de la cristiandad, es hecha por Miguel Ángel. Ahí están la cantidad de columnas. Estas columnas representan dos brazos. Esto fue el símbolo de la contrarreforma. Entonces, la reforma es cuando la iglesia se separa los protestantes de la iglesia. Y la contrarreforma es todas las actividades que hace la iglesia para volver a rescatar a los que se salieron del catolicismo y para evitar que se salga nueva gente. Entonces, ese abrazo que da la plaza significa: aquí los tenemos, los queremos tener aquí abrazados, no se nos vayan, vengan los que se han ido, aquí los vamos a abrazar. Bueno, aquí donde está esta parte, este obelisco, esta parte vertical, esta torrecita, digamos, aquí en este lugar murió crucificado San Pedro, ya lo habíamos dicho, ¿no? Y enterrado en el altar de la iglesia aquí. Bueno, esto es hecho por Miguel Ángel. Aquí está de otra vista, ¿no? Aquí está el barroco como abundancia. Si no estoy mal, son 292 columnas que hay, abundancia, y todos los angelitos que están encima y los personajes santos que están encima hechos. Mire, todos estos, ¿no? Aquí tenemos otra visión de la plaza de San Pedro, que es diseño del Bernini. Esto es una obra barroca ya. Listo. Mire, aquí están, ¿no? 4 filas de columnas. Y aquí están cantidad de santos, cantidad de personajes arriba. Entonces, el barroco también es abundancia, sobrecargado. Si ustedes entran a la iglesia de San Juan en Pasto, el altar es la iglesia que queda en una esquina del Parque Nariño, frente a ese edificio grandote, el Agualongo. Ese altar es sobrecargado, porque el barroco va desde el detalle simple hasta lo sobrecargado. Esto es ejemplo de lo sobrecargado del barroco. Esta otra visión, mire, otra visión de la plaza de San Pedro, y continuamos aquí, otra visión. Miren esa cantidad de personajes arriba, eso es abundancia. Y pasamos en este momento ya de haber visto el Bernini como escultor, el éxtasis de Santa Teresa, el David
y la Plaza de San Pedro, tres obras de él. Pasamos a ver a Rubens. Rubens es un pintor alemán que hizo su obra en Holanda, en Bélgica, en los Países Bajos. Él nació en 1577 y murió en 1640. Es pintor de la escuela flamenca. Cuando se les habla de escuela flamenca, estamos refiriéndonos a Países Bajos, o sea, a Holanda y Bélgica. Entonces, a pesar que es alemán, su escuela pertenece a los Países Bajos, a la escuela flamenca, a Flandes. Estilo exuberante, dinámico, color y sensualidad. Aquí vamos a ver otra característica del barroco. Entonces, ¿cómo se distingue el barroco? Una característica más. El barroco es movimiento. Entonces, las figuras de las pinturas barrocas siempre aparecerán de manera inclinada, no en verticales, sino en oblicuas. Miren, esta cuerda está en oblicua. Jesucristo está oblicuo. Este señor de una vestimenta azul está oblicuo, ¿sí? Es inestable. La inestabilidad es característica del barroco, porque el barroco es movimiento y es dramatismo. Miren qué dramático. Eso parece que parece que Rubens estuvo ahí viendo esa escena, la captó y la pintó. Es como si esto fuera en vivo y le hayan tomado una fotografía. Es dramático, es realista, ¿no? Y las líneas curvas también abundan en el barroco. Miren, el brazo de Cristo, continuado por el dorso, llega a la cadera y salen. Aquí es una línea curva. La musculatura de estos señores son curvas, son montones de carne curva. Esta pierna, estos músculos aquí también están curvos. Entonces, esta pierna, mire, la pierna del señor que tiene la vestimenta azul, aquí abajo es curvo. Entonces, características de la pintura barroca: las líneas curvas y las líneas oblicuas. La inestabilidad, mire esa inestabilidad, está que se cae Cristo en el crucifijo, lo están teniendo y acá lo jalan con una cuerda. Entonces, eso es. Y también es el claro oscuro. Acá arriba es oscuro, aquí claro, pero el claro oscuro lo miraremos en otro cuadro. Entonces, Rubens pintó la elevación de la cruz, 1600-1611. Bueno, este pertenece a un tríptico. ¿Qué es un tríptico? Una obra de tres partes. Tres partes que pueden tomárselas de manera independiente o de manera conjunta. O sea, un tríptico, yo puedo en un tríptico puedo concebir la obra total de las tres partes, o puedo concebir cada una de sus tres partes como una obra aparte, ¿sí? Entonces, ahí tenemos este cuadro. ¿Cómo se llama? Se llama La elevación de la cruz y es de 1610-1611. Pintura barroca. Georges de Latouche. Georges de Latouche es un pintor francés que nació en 1593 y murió en 1603. Nació y murió en Francia. Pintor barroco francés. Ahora está un poco en el olvido, pero en su tiempo fue muy connotado. Ya en nuestra época, segunda mitad del siglo XX, ya se empezó a rescatar su obra, ¿sí? Bueno, aquí está. Este es un ejemplo del claro oscuro. Georges de Latouche. ¿Cómo se llama esta obra? La Magdalena Penitente, de 1644. Esta obra, este cuadrito me ilustra muy claramente la característica acá que decíamos, que el barroco tiene que ver con el claro oscuro, número 8. Ahí está. Entonces miramos en la Magdalena Penitente el claro oscuro. Mire esa combinación tan excelente de claro oscuro.
es que es utilizar el negro pero sin abusar del negro. Y por la mitad hay una franja roja. ¿Sí? Eso es. Entonces, esta es otra obra barroca de Georges de Latour, pintor barroco francés, en una obra llamada La Magdalena Penitente. Una obra muy bonita. La luz da en todo su pecho y refleja al vestido la parte de abajo, ¿no? Igual la luz viene en oblicua, no viene en parte recta, porque mire que refleja también a la parte de abajo. Mira, viene como desde arriba, en picado. Esta la pueden observar, analizar, La Magdalena Penitente. Bueno, ahora continuamos con Caravaggio. Caravaggio, tal vez el más renombrado de los pintores barroco. Es italiano. Claro, el barroco empezó en Italia. Nació en 1571 y murió en 1610. Se lo conoce simplemente como Caravaggio. Tuvo su actividad en varias ciudades italianas, como Malta, Sicilia, Roma, Nápoles, entre otras. Y Caravaggio en 1594 pintó una obra que se llama Chico mordido por una lagartija. Aquí nos hace ver qué característica tendrá este cuadro. ¿Qué característica? Miren lo que sucede. Una lagartija muerde a un chico. Aquí en esta parte en detalle está la lagartija, miren, la boca abierta, mordiendo el dedo corazón del chico. ¿Sí? Entonces, ¿Humanismo? ¿cómo? ¿Humanismo? Humanismo, sí, está bien, pero dejemos el término humanismo para el Renacimiento. Sí, Renacimiento. Acá es el dolor, o sea, sí, el sentimiento, el dolor, la sensibilidad. Sí, mira, lo pica y él es tan fuerte, es tan sensible este personaje que inclina su brazo hacia atrás y hace un gesto en el rostro. Y la otra mano también se sorprende y la echa hacia atrás, la mano izquierda. Entonces, esto sí es el humanismo, pero la palabra reemplacémosla con la sensibilidad. El realismo. Lo picó algo y responde con una escena real de dolor. Entonces, el barroco no solamente es espiritual, es carnal. Esto es una escena carnal. El barroco incluye lo religioso, incluye los ángeles, pero no solamente los ángeles, también incluye lo humano, lo carnal. Y esto es un ejemplo de eso, lo carnal. Esta es una obra de Caravaggio llamada Chico mordida por una lagartija. Entonces, ustedes ya debieron haber enviado su segundo parcial. Al final, de una manera presencial, el último día del semestre, el 8 o el 7, haremos una prueba presencial y va a ser sobre esta unidad, sobre la pintura, sobre estas obras. Entonces es importante que atiendan a esto, como todo, atender a todo, y es importante que revisen las diapositivas cuando les envío, porque van a tener que analizar estos cuadros. Yo les entrego una obra con impresión de estos cuadros y ustedes la tendrán que analizar. Es bueno de que escuchen lo que estamos hablando, ¿no? Bien, esto es dramático también, ¿no? Dramático, el barroco es dramático. Continuamos con otro pintor de los Países Bajos, de la Escuela de los Países Bajos. Él sí nació allá. Rembrandt nació en 1606 y murió en 1669 en Países Bajos. Conocido como Rembrandt, fue un pintor y grabador neerlandés. La historia del arte lo considera como uno de los mayores maestros del barroco, junto con Caravaggio.
El artista más importante de los Países Bajos. Cuando hablo de Países Bajos me refiero a Holanda, me refiero a Bélgica. Aquí está Rembrandt, Betsabé con la carta de David. Ese es el título. ¿Qué características está aquí? El claro oscuro. Entonces en su examen van a decir, esta obra de pintura pictórica se caracteriza, aquí podemos evidenciar la característica del barroco llamada claroscuro. Otra cosa, el realismo. Hay ángeles y hay realidad. Mire, si hubiera sido una obra de los griegos o del Renacimiento, tenía que ir con las medidas perfectas, con las proporciones perfectas. Pero sin embargo aquí, como es realismo, está Betsabé un poquito gordita, ¿sí? Un poquito gordita, realismo. El barroco es realismo. En un desnudo. ¿Sí? Una observación algo inclinada, mire, está inclinada porque ella tiene que sostenerse con su brazo izquierdo. Entonces el barroco tiene que ver también con las líneas oblicuas, lo repito, con las líneas curvas. Si bien su pierna derecha la sostiene en la rodilla de la izquierda, pero la parte inferior de la pierna va a estar en inestabilidad. El barroco es inestabilidad porque el barroco es movimiento. El barroco es movimiento. Y la señora, aunque no se alcanza a apreciar completo el cuerpo de la señora, pues imagino que esté en la posición que conocemos como cunclillas, en el filo del pie, está también inestable. Bueno, y terminamos con otro cuadro importante del barroco, llamado La Noche de Ronda. Es el segundo nombre. El nombre real es la compañía militar del capitán Franz Backing Cook y el teniente Willem van Rutenburg. Ese es el nombre real, pero como está un poco largo, la sociedad terminó llamándolo La Noche de Ronda. Y aquí sí que hay una cantidad de elementos. Esta obra es súper barroca. ¿Por qué características? Tenga la bondad, espéreme, aquí sí me gustaría reconocerles la intervención, ¿no? Entonces, esto es súper barroco por muchas razones. A ver, mírenlo, analícelo el cuadro y me pueden nombrar las características, el que quiera intervenir. ¿Quién quiere intervenir? Profe, Karen. está como equilibrada. Listo, Karencita. Señorita Karen. Profe, ahí también juega bastante el claro y el oscuro, ¿no? Ajá, muy bien, espérese la punto. Entonces, ¿Karen Pianda o Karen Chamorro? Chamorro, profe. Chamorro. Muy bien, el claro oscuro, ahí está. El claro oscuro es del barroco. ¿Sí? ¿Y cómo se simboliza eso en la música? Me disculpa, ahorita la dejo continuar. En el barroco, pues a pesar de que ustedes no han visto historia de la música, es una melodía y una cantidad de voces enredadas como si fuera algo muy oscuro. ¿Sí? Eso. Entonces, ese es el claro oscuro. Una melodía muy clara y una cantidad de melodías secundarias, que es una red, una telaraña de melodías. Ese es el oscuro. Y el claro es la melodía principal en música. Ajá, ¿qué más nos decía Karencita? ¿O le quiere dejar la oportunidad a otro compañero? Discúlpeme que le interrumpí. ¿Puede continuar, señorita Karen? No, solo profe, eso nomás. Bueno, ajá. El compañero. Hay muchas características en este cuadro. ¿Qué otra cosa? ¿Quién más quiere participar? Yo, profe. Ajá, ¿quién dijo yo? Wilson. Wilson Benavides, ¿no? Sí. ¿Qué nos dice Wilson Benavides? Yo digo que es la exageración, o sea, hay mucha cantidad en esa obra. Sobrecargada, ¿no? Es una obra sobrecargada. Miren
¿Cuántas personas hay? Hay cantidad de personas, hasta un perrito hay por ahí, en la parte derecha. Muy bien, Wilson. ¿Quién más quiere participar? La ronda Inestabilidad, profe. Ajá, la inestabilidad. Cristian Guerrero. Sí, profe. Cristian Guerrero, la inestabilidad. Ajá, déjeme desarrollar este carácter de la inestabilidad. Qué chévere, los jóvenes que salieron de una escuelita tan hermosa, tan noble, ahora se enriquecen aún más. En esa escuelita de sus pueblos, ustedes de su barrio, adquirieron la sencillez, la humildad, el amor, la pasión por la música. Extraordinario. Admiro mucho las escuelas en las que ustedes iniciaron, ¿no? Llévemeles el saludo a su profesor, dígales que hay alguien que los valora y los califica como todos unos héroes. Y que dígales a ellos que ellos tienen más mérito que mi persona, porque ellos a ustedes los hicieron músico, de la nada. A mí ustedes ya han llegado con conceptos musicales, igual a su profesor de piano. Dígame, llévenmele ese saludo a su profesor, llámese de la escuela de barrio, llámese su papá, su hermano mayor, llámese de la red, llámese de un pueblo, de donde sea. Bien, que ya tienen nuevos conceptos, ya saben distinguir una obra barroca. Entonces, la inestabilidad, claro que hay inestabilidad. Mire el señor de vestido rojo, está dando un paso, su pie derecho está alzado, está a punto de dar el paso. Igual el de vestido negro, igual el que está acá al lado de la señora, dando un paso largo. Entonces es inestabilidad. Muy bien, lo felicito, Cristian Guerrero. ¿Quién más? Profe, realista. Ajá. Dígame, Steven Guastumal. Que tiene realismo también porque están cargando el arma y Guastumal. Ajá. Claro que parece mejor es un realismo, es una escena sacada de la realidad. No son unos dioses griegos que bajan del cielo. No son unas personas que están volando, no, son unas personas que están en un mundo que tiene gravedad, en un mundo que tiene espacios, que tiene claros, que tiene oscuros, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que quiere añadir, Steven? Profe, eso nomás, profe. Bueno, siga. que representa el movimiento también. Tatiana, el movimiento, sí. Además de lo que dijimos, el movimiento en la inestabilidad, podemos agudizar el movimiento en el señor que alzó el brazo. El brazo no está en posición firme, no está ahí suelto el brazo. Ahí, solté el brazo y me quedó ahí quieto. No, le está alzado, ¿no? Okay. Movimiento. Igual el perrito tiene movimiento. El señor que está tocando el tambor no está en silencio. Él está moviendo sus brazos, porque el señor está tocando el tambor. Está tocando el tambor. Él no lo tiene el tambor ahí listo para tocarlo, a un lado, no. Está con una baqueta en la mano. El de rojo está preparando, antes estas escopetas le metían la pólvora y con un taco les tacaban la pólvora por el tubo. El señor está atacando la pólvora, disculpas. ¿Sí? Entonces es movimiento, como la señorita Tatiana Ceballos lo ha dicho. ¿Quién más? Profe, entre tantos hombres hay una sola mujer. Ah, bueno, esa observación es extra, ¿no? ¿Quién dijo esto? Karen Pianda. Karen Pianda. Karen Pianda nos dice una observación. Esto pues no es característica barroca, pero es una linda observación. Entre tantos hombres hay una sola mujer, pero esa mujer es única, pero está muy iluminada, recibe mucha luz, ¿no? ¿Sí? Igual que el caballero de acá. Ajá. ¿Quién más? Profe, el niño que se ve ahí, creo que es el único niño, como que sobresale más sobre el resto, porque tiene como un brillo. Espérame, escribo su nombre porque Danilo Delgado. El niño, ¿cuál niño? ¿El de aquí? No, el otro, el que sale con más brillo, así como de luz. Está al lado del de la escopeta, el señor de la escopeta, tiene un arma ahí. Ya, al lado del señor de rojo. Sí, a la derecha. Uh-huh. Creo que es un niño. Pues a la izquierda, no sé, mía, a la de derecha, ya,
Aquí. Sí, Él sobresale creo más, que es así un como enanito, ¿no? Una persona de baja estatura. Creo que es, ¿no? Obsérvelo bien, donde estoy moviendo el cursor. Creo que es una persona de baja estatura. Sí, pero buena su observación. ¿Y qué otra cosa? Profe, ¿Algo más? Ajá. profe, mire el chat, porfa. Es que no podía conectar a micrófono, pero le estaba participando por el Ya, chat. entonces espérenme, voy a mirar el chat. Soy Tiziana de pronto, es que no me deja cambiar el nombre. Ya, entonces, esperemos, escribamos a Tiziana, me dan un momentico y miraremos aquí el chat. Ajá. Tiziana dice, me gusta la iluminación porque le hace a la niña su color. A ver, me gusta la iluminación que le hace a la niña. Su color resalta frente a los demás. Soy Tiziana. Es la iluminación, es el color, ¿no? A más del claro oscuro son focos de luz con los que nos participa de manera muy acertada Tiziana. Hay un claro oscuro. Mire, arriba es oscuro, abajo es claro. Pero además del claro, Tiziana nos ha enriquecido diciéndonos que hay focos de luz. Y sí, en el barroco hay focos especiales de luz. Las botas de los personajes tienen una particularidad, es el recargado. Entonces aquí nos vamos a un elemento más detallado de recargado. No lo puedo ampliar aquí, pero si ustedes lo amplían, se pueden dar cuenta, en el señor de negro, lo que tiene en el cuello, eso es un detalle de detalles. Lo que tiene aquí el señor de rojo en las rodillas es detalle de detalles. Son ahí unos ¿qué se llaman esto? Flecos, un poco de cosas así. Las botas que también Tiziana, no es una bota común y corriente, mira, es una bota que tiene 1, 2, 3, 4, 5 partes, ¿sí? Es una bota muy detallada, con muchas partes. Entonces, la ropa, podemos verla, que tiene muchas blondas. Mire, por ejemplo, el saco del señor de blanco, el señor que tiene la espada, aquí. El saco, mire, este saco por esta parte tiene una cantidad de detalles hacia arriba, una cantidad de detalles hacia arriba y una cantidad de detalles aquí por la cintura abajo. La misma espada, el estuche de la espada tiene cantidad de detalles, el barroco es detalles. Esos detalles los está demostrando en muchas de las vestimentas. La única mujer tiene una prenda sobre la espalda. Si ampliamos el cuadro, esa prenda que tiene sobre la espalda también tiene muchos detalles. Eso es, señores. Bueno, no sé si algo más. Muchas gracias, Tiziana. Repito, la democracia nos enriquece. Participan ustedes y es que recuerdo alguna cosa, se me ilumina y puedo ampliar el tema gracias a sus observaciones. Profe. Ajá. ¿Podría decir que hay dramatismo también? ¿Drama? Drama, claro. Es dramático. ¿Tú eres? ¿Quién eres? Oscar Kenwan. Oscar Kenwan, ajá. Oscar Kenwan, ajá. Ajá. Sí. Hay drama porque es una escena. Haga de cuenta que es una película y que ahí salió una escena. ¿Sí? La escena, haga de cuenta que antes estuvieron en una reunión y ahora salen a tomar parte de una batalla. ¿Sí? Entonces, esto es dramático. Esto es, en otras palabras, es operístico. Bien, jóvenes. Entonces... profe, ajá. también se podría decir que sigue como un orden estético, o sea, porque es como una desorganización de pues la multitud, porque son varias personas y que están desempeñando cada quien su... Bueno, como no decir, están haciendo... Ya, no le comprendió a usted un orden estético. Orden, pues, orden es organizado, y aquí está desorganizado. Pero después usted de decir orden, mencionó ¿qué fue que dijo usted después de decir orden? No, o sea, es como sigue algo estético, o sea, por la desorganización. Eso, la desorganización, sí. Bien su observación por la desorganización. Usted es Oscar, ¿no?
No, profe, soy Jorge Luis Cañar. Ah, José Luis Cañar, ya. Jorge Luis, espéreme. Jorge Luis Cañar, esto toca apuntar inmediatamente. Ajá. Ese desorden, desorden que usted permitió observar, que observó y dijo, se nos relaciona con el realismo. Si las cosas estuvieran bien formaditos, no es realismo, es calculado, es organizado, ¿sí? En cambio, ese desorden tan rico, mire ese desorden tan rico, tan natural. Entonces, ese desorden nos va con el realismo y con lo natural. Es una escena natural. Desorden, igual. Naturalismo, realismo, teatral, dramático. Gracias a la palabra que Jorge Luis escribió, desorden. Entonces, el desorden también puede ser artístico, ¿no? El desorden puede ser artístico. Y aquí me permito nombrar esas obras de la costa norte, ¿no? Hay obras por ejemplo, hay una obra que se llama La Guacherna. Es una obra muy linda y hace honor al desorden. Al desorden. Entonces, con el desorden tratado sabiamente, puede ser muy artístico. Entonces nos estamos saliendo de los conceptos tradicionales de estética, que la estética es orden, que la estética, que la belleza es lo formal. No, lo informal también puede ser belleza y hasta más linda porque es natural, ¿no? Muchas gracias su participación, Jorge Luis Cañar. Nos metió en un concepto estético muy valioso para ampliar nuestros conceptos. El desorden es estético. Puedo tomar el desorden para conseguir algo artístico. Bien, mis estimados, entonces con este cuadro, si alguien no más va a intervenir, si no van a intervenir más, profe, ajá, bien pueda. No sé, una última intervención sería, se podría decir pues que es como en el barroco, pues, que es como una pintura profano, pues que es como funcional profano. Ya, vamos, primero escribo su nombre y me permito precisar lo que usted dijo. ¿Usted es? ¿Quién es? Juan David Madrid. Juan David Madrid, bravo. Sí, el barroco es profano, pero repito las características que puse por allá en las primeras diapositivas. El barroco es un movimiento integral que incluye extremos, incluye lo sacro y lo profano, no solamente lo profano, lo sacro también. Recuerde que miramos una obra, Santa Teresa, ¿sí? El barroco es un movimiento a veces calculado y a veces natural, a veces claro, a veces oscuro. Y sí me voy a trasladar acá para terminar con las características, ¿no? Mire, a veces va desde la tonalidad, consonancia, hasta la disonancia. Va desde lo católico a lo protestante, desde lo libre hasta lo matemático, desde lo pasional hasta lo cerebral, desde lo sencillo hasta lo sobrecargado, ¿sí? Incluye lo vocal y lo instrumental, claro, oscuro, detalle sobrecargado, incluye la música desprendida desde lo texto, música reservada, y la música desprendida desde los cuadros de pintura, el figuralismo. O sea, la música en el barroco no solamente es música desde el sonido, es música que vino desde el texto, y el texto lo convirtieron en música, eso se llama música reservada. Una música que se inspiró en un cuadro de pintura, así como ustedes se inspiraron en una imagen escultórica para hacer su intervención en el trabajo que me enviaron. En el barroco también veían un cuadro y decían, sobre este cuadro voy a crear una obra musical, y eso se llama figuralismo. Todo eso es el barroco, mi estimado David Madrid. Bueno, esos mis jóvenes apreciados. Entonces, no sé si tengan algo más que decir. Creo que la asistencia ya, entonces, alguna pregunta más, y yo les enviaré esto a sus correos electrónicos para que le den una pasadita. Observen, es lindo observar el paisaje, ¿no? Por la vista entra mucha información. Uno lo que más aprende es por la vista. Entonces, miren estos cuadros, ya los describimos, ahora ustedes los van a acabar de describir: La Última Cena, La Gioconda,
la creación, el nacimiento de Adán, ¿no? Luego miramos el éxtasis de Santa Teresa. Mire, es sabroso mirar esta obra escultórica, el éxtasis. Y si ustedes la pueden ampliar con una lupita, uno ve los detalles. Igual, el David, mire ese realismo, como muchos mencionaron, ese realismo del David, que ahí les puse 3 imágenes. Lo sobrecargado de la Plaza de San Pedro, de la cristiandad, ¿no? Varias imágenes. Y luego vienen los cuadros de pintura. Ese realismo de Rubens, la elevación de la cruz, que se desprende de un tríptico. A mí me gusta mucho, por lo tranquila que es, la Magdalena penitente de Georges de Latour. Tan tranquilo, tan bonito ese cuadro, ¿no? Igual esto tan sensible, tan sensible. Chico mordido por una lagartija de Caravaggio. Rembrandt, un realismo, mire, ya, es que las medidas exactas, eso es de la cultura griega y del Renacimiento. El barroco, lástima que no les haya puesto en el Renacimiento un ejemplo, pero las figuras del Renacimiento son perfectas, son unas medidas perfectas, entre otras 90, 60, 90, la altura, las proporciones son perfectas. Acá es el realismo, mire, Betsabé un poquito excedida en kilos. Y terminamos con la ronda de noche de Rembrandt. Listo, mis estimados. Entonces, si hay alguna pregunta, de lo contrario damos por terminada la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas felicidades. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, Mañana profe. presencialmente Hasta con luego, profe. apreciación Muchas de la gracias. música. Nos vemos mañana con apreciación de la música. Y el jueves y el viernes. Muchas felicidades.